Esta noche tenemos un programa dedicado a un tema que nos habéis pedido recurrentemente y es hablar de las distorsiones del pensamiento cuando hay traumas relacionados con el abuso psicopático o narcisista. En definitiva, sabemos que hay una serie de funcionamientos anómalos que caracterizan a las víctimas de relaciones abusivas, de relaciones de amor con psicópatas integrados, relaciones familiares con personajes tóxicos, psicópatas o narcisistas, y que lamentablemente no solamente hablamos de secuelas psicológicas, emocionales, sino también una de las grandes secuelas pertenece a la desaparición del sentido común y la aparición de vínculos no solamente tóxicos, sino de elementos cognitivos que podemos caracterizar como absolutamente distorsionados. Si quieres saber cuáles son las 12 ideas irracionales más habituales entre las víctimas y sobre todo si quieres saber cómo superar estas ideas irracionales y sustituirlas por un pensamiento correcto, sano, que te lleve a una vida funcional, a una vida de felicidad, quédate porque hay muchas cosas que también hoy vas a poder aprender. Y si no le has dado al like, acuérdate que lo puedes hacer y también suscribirte si no lo estás aún a este canal y también si lo deseas apoyarnos a través de unirte como miembro y también así de ese modo poder participar de los encuentros en la tercera fase, de esos encuentros más en pequeño grupo que tenemos los segundos martes y cuartos martes de cada mes con los que sois miembros, apoyadores y digamos contributores netos a lo que estamos haciendo cada jueves y cada domingo y también el resto de la semana con este esfuerzo que queremos hacer para arrojar luz y ayudar a aquellos que nadie ayuda. Este tema es absolutamente nuclear, sobre todo quiero dirigirme hoy a aquellos que por alguna razón no podéis obtener la ayuda necesaria, la psicoterapia, el apoyo, el acompañamiento, el coaching, aquello que cada uno necesitáis y que por alguna razón no podéis encontrar, os va a venir bien lo que vamos a comentar en este directo en el día de hoy, porque son los patrones de autocuidado y los patrones de pensamiento racional que deben instalarse en todos los procesos de recuperación terapéutica. Básicamente hay que partir de la idea, y ya lo sabéis, de que el trauma psicológico produce, digamos, un mal funcionamiento de la mente, un funcionamiento que en principio es adaptativo, puesto que recordad que el trastorno de estrés postraumático, que es lo que la mayoría de las víctimas tenéis, es un trastorno, sí, porque tiene una disfunción evidente, pero es una forma que tiene la mente de intentar sobrevivir a las consecuencias de un evento o de una serie de eventos para los cuales nuestra mente no está preparada. Y por tanto, hay que tener la idea nuclear de que de alguna razón es el hematoma psíquico que surge a resultas de algo para lo cual no estamos preparados y que sirve de manera adaptativa para la supervivencia de la víctima. Aunque os parezca increíble, el trastorno de estrés postraumático lo hemos explicado algunas veces y dentro de muy poco tiempo tenemos ya preparado con nuestro querido colaborador Israel Lorca también un mini documental para explicar de qué manera los síntomas de estrés postraumático precisamente están dirigidos por la mente para lograr, aunque obviamente a un coste enorme y con un muy escaso beneficio, sobrevivir a las secuelas psicológicas del trauma psíquico, muy especialmente de los traumas de los que hablamos en este canal, que son los traumas relacionales, los traumas cero. En ese panorama, después de la catástrofe, nos encontramos con daños psicológicos, con secuelas emocionales, pero también nos encontramos con una pléyade de efectos secundarios que tienen que ver con distorsiones cognitivas, distorsiones en la forma de percibir el mundo, de percibirse a sí mismos, de percibir a los demás, de anticipar el futuro, de calcular lo que éste puede traer, en definitiva, algo verdaderamente terrible, puesto que llega verdaderamente a realizar como secuela permanente en la víctima una verdadera distorsión de patrones de pensamiento que le van a llevar, desgraciadamente, a otros problemas secundarios.
Hoy quería tratar con vosotros cuáles son las 12 distorsiones más habituales del pensamiento de la víctima traumatizada y voy a intentar ofreceros los remedios, es decir, los, digamos, podríamos decirlo así, en terminología más médica, la posible inoculación de anticuerpos que pudiera mentalmente sacaros de esas ideas irracionales y poderos devolver a una vida racional, sana, que os lleve a buenas cosas. Estaba buscando la palabra y es el antídoto, lo que estaba buscando. La palabra es antídoto. El antídoto para esas ideas irracionales, para que lo entendáis, es como si el trauma hubiera producido una inoculación de un veneno emocional, pero también cognitivo, que se va poco a poco distribuyendo por el cuerpo y que hay que combatir con un tipo de antídoto también mental que la psicoterapia cero quiere aportar. Los psicoterapeutas cero sabemos muy bien que un elemento nuclear en la recuperación de cualquier víctima del trauma es la recuperación de los patrones distorsionados cognitivos que tiene el paciente. Esos patrones tienen que ver con elementos que la víctima ha aprendido en el momento del trauma, ha aprendido para sobrevivir, pero después del trauma se mantienen y por tanto ya no son funcionales, ya no son adaptativos, y vamos a ver de qué maneras esas ideas permanecen como ideas tóxicas o ideas irracionales mucho más tiempo, mucho más allá de lo que haya durado esa relación. La instalación de un nuevo yo en la que ha sido víctima de una de estas relaciones psicopáticas es absolutamente nuclear y requiere que la parte, digamos, aparentemente normal, la parte que acude a la psicoterapia, la personalidad habitual o normal, sustituya con la acción de la voluntad una serie de patrones de autodescuido, autoabandono, autosabotaje que se han ido produciendo y que quedaron integrados a modo de una especie de falso yo, que es precisamente el resultado del trauma cero. Muy especialmente observamos este falso yo entre los que habéis sido víctimas de familias disfuncionales y esas ideas irracionales llevan mucho tiempo instaladas porque se instalaron en vuestras mentes de manera muy temprana, en una etapa en la que todavía estabais en desarrollo, y lo que las instaló es precisamente el trauma intrafamiliar temprano del que la mayoría de los que lo habéis sufrido no teníais ni siquiera noticia. De alguna manera, el niño perdido es el que aprendió a ver el mundo de una manera adaptativa para poder sobrevivir a ese terrible mundo que le tocó vivir cuando vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La víctima de relaciones amorosas con psicópatas, lo que llamamos el amor cero, también ha producido una serie de distorsiones, unas racionalizaciones que tienen que ver con el impacto terrible de la disonancia cognitiva, y para solventar la disonancia cognitiva, aparecen patrones completamente irracionales que permanecen mucho más tiempo, mucho más allá de lo que es la propia relación con esa persona. Vamos a repasar el trabajo que hay que hacer habitualmente con un paciente a la hora de cuestionar una serie de ideas dadas, de ideas que han recibido o que el propio trauma ha inoculado y que surgen e irrumpen automáticamente en el pensamiento, distorsionan la vida de la víctima e inciden negativamente en su vida, condenándola a una segunda parte, más allá de lo que vivió en la primera parte de exposición al trauma, una segunda parte terrible que le lleva a el efecto de esas distorsiones, de esos pensamientos irracionales. Vamos a ir una por una con estas ideas para ir recorriéndolas y viendo un poco cuáles son los posibles remedios. La primera idea irracional es algo que se ha instalado en muchas víctimas y es la idea de que sería necesario, imprescindible, esencial para cualquier ser humano ser querido, ser aceptado por los demás. Una idea irracional que no solamente pertenece a las víctimas, sino que pertenece, digamos, a esa bienaventuranza del mundo que repite una y otra vez esta falsedad de la necesidad de ser aceptado socialmente, de manera general, por los demás,
Y si esto no ocurre es algo terrible o incluso es culpa de la víctima que tiene que esforzarse terriblemente por superar esa falta de cariño o aceptación por parte de los demás. Vamos a decir que ser querido y ser aceptado por los demás es muy agradable, puede ser deseable, pero no es un requisito imprescindible para sobrevivir. Esa idea que muchas víctimas tienen acerca de la soledad, del terror que tienen a estar o a quedarse solos, y hemos repetido tantas veces que la soledad no es tanto la falta de personas como la necesidad psicológica, la necesidad imperiosa de ellas, es uno de los tantos miedos irracionales que se instalan y que se suelen superar con ocasión de que precisamente cuando la víctima se enfrenta a ese miedo a quedar sola, a quedarse sola, a estar en soledad, se encuentra con que esa experiencia ni es tan terrible ni es definitivamente una experiencia insuperable y que se puede ser perfectamente, plenamente feliz en la ausencia de compañías o de personas, siempre y cuando la víctima, la persona, se haga compañía a sí misma. Hay que renunciar a esa deseabilidad que se llama así en psicología o necesidad de aceptación social, a ese mantra que el mundo repite de ser querido, ser aceptado, ser parte del rebaño. Primero porque es prácticamente improbable o imposible ser aceptado por todo el mundo y segundo porque es algo sobre lo cual las personas no tienen control. Ser querido, ser aceptado por los demás es deseable, pero es algo sobre lo que no se tiene control y por tanto el poner la responsabilidad de la persona en lograr o conseguir esta deseabilidad social es un error, es un mantra muy repetido y es algo que hace sufrir innecesariamente a tantas víctimas que han internalizado esta necesidad de socialización forzosa, de aceptabilidad social por parte de los demás. Otra idea que se instala en muchas víctimas es la idea irracional de necesitar ser muy competente, saber resolver todas las cosas para poderse considerar necesario, útil para sí mismo y para los demás. Obviamente que adquirir habilidades, ser bueno en lo suyo, ser competente, puede ser muy deseable, pero para muchas personas se convierte en una exigencia terrible de convertirse en un Superman, en una especie de superhombre o supermujer, y que solamente el alcanzar altos estándares de realización, de desempeño, de productividad, de eficacia en las tareas o en aquello que emprenden, le van a devolver esa autoestima personal que están buscando a través de esa realización o competencia. No es preciso que alcances esas cotas de excelencia que te exiges a ti mismo o esas cotas de perfeccionismo o esas, digamos, exigencias de siempre más y mejor y nunca suficiente de, para poder vivir una vida tranquila, una vida pacífica, una vida integrada. Otra idea irracional que se instala muy especialmente en las víctimas que han sufrido grandes tribulaciones a manos de malas personas es la idea de que los malos, la gente mala de este mundo, la gente despreciable, la gente que te ha hecho daño, deben recibir su merecido. Y si no, es terrible, es horrible, me tengo que sentir mal o tengo que hacer algo para que reciban su merecido. En definitiva, esa compulsión de convertirse en un justiciero para restablecer o reequilibrar la justicia, y obviamente que hay una gran injusticia, obviamente que es algo inaceptable sufrir a manos de estos victimarios lo que generalmente las víctimas han sufrido. Pero claro, hay que aceptar que en la película de la vida, al revés de lo que te dice el mundo, de lo que te dicen las películas, de lo que te dicen las telenovelas, las series, en la vida real los malos no siempre pierden y los buenos no siempre ganan. Por eso tienes que incrementar tu tolerancia a la frustración, tienes que trascender esa ira, ese resentimiento por las injusticias que ciertamente se te hacen o se te han hecho, sobre todo pensando que esa ira, ese resentimiento, es una energía que hipoteca tu dinamismo vital y que puede estar muy bien convertirse en un justiciero, pero dedicar el resto de tu vida a restablecer el equilibrio o la justicia puede distraerte del objetivo primordial que debe ser siempre en tu vida, buscar aquello que es bueno para ti a medio y largo plazo. Por tanto, hay que liberarse a veces
del resentimiento, que busca precisamente dedicar tu energía, tu vida, tu vitalidad a cosas que pertenecen, sí, a, digamos, un derecho y una realidad completamente inmoral que has vivido y que debería recibir su merecido, su castigo, incluso hasta legal, pero que puede ser muy difícil por las dificultades que la misma realidad y el mismo mundo plantean a la hora de restablecer el derecho o la compensación a las víctimas. Ser víctima en este mundo no significa que todo el mundo lo vaya a reconocer o que se vaya a restablecer un equilibrio, una compensación, porque todos caigan de rodillas reconociendo lo que ha pasado y reconociendo el derecho legítimo de la víctima a buscar un resarcimiento o una compensación. Hay muchas personas que quedan enredadas en esta madeja del resentimiento y de la actitud justiciera y se olvidan de vivir su vida, se olvidan de poner los medios, los recursos, las energías y dedicar el tiempo que les resta de vida, que todavía puede ser mucho, a buscar los medios para ser feliz o a remover las circunstancias que evitan que pueda ser feliz. Otra idea irracional es que las cosas, las desgracias humanas, los avatares, siempre se deben a causas externas, a causas imponderables, y que los seres humanos tenemos poca o ninguna posibilidad de controlar las secuelas de lo que nos ocurre, sobre todo los disgustos, las emociones negativas y los trastornos. Esto es muy importante porque es cierto es que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y que la sabiduría consiste en cooperar absolutamente con lo inevitable. Pero también la sabiduría pasa por detectar qué es lo que sí es evitable y dedicar nuestras fuerzas, nuestras energías a aquello que sí podemos cambiar tanto en nuestras vidas como en nuestro entorno. Por tanto, el principio de la psicología de la víctima no parte de una abdicación de la responsabilidad de la víctima de convertirse en protagonista de su propia salida. Todo lo contrario. La víctima generalmente no eligió serlo. No está desempeñando un rol como si fuera, digamos, un participante en una obra de teatro, como algunos psicólogos plantean, hablando del rol de víctima, como si esto fuera la elección de un papel que en algún momento alguien ha decidido adoptar para posicionarse en ese rol y, por tanto, estaríamos ante una especie de juego. Si bien es cierto que las víctimas de manera habitual no eligieron serlo, ahora, después de haber comprendido, después de haber hecho consciente el problema concreto, cual sea el problema de victimización, la familia cero, el bullying, el mobbing, el amor cero, sí ahora, en estos momentos, con la luz de la consciencia, con la convicción de su propia inocencia y de su no merecimiento, y con la ayuda también profesional que a veces se requiere, obviamente, para salir del trauma y del dolor, tiene la obligación de ponerse como protagonista, como primera figura y, por tanto, elegir dejar de ser víctima. Es cierto que no elegiste ser víctima, pero también es cierto que ahora puedes responsabilizarte por tu vida, por tu niño interior, para no permitir que nunca más nadie te pueda volver a hacer ese daño que te hicieron por tu ingenuidad, por tu inconsciencia, por la acumulación de otras cargas de trauma anteriores, por muchas razones de las que quizás no eras consciente, pero que ahora nada impide que pongas los medios y sobre todo los remedios para que eso no vuelva a ocurrir. Y también está la idea de que una vez que uno ha vivido ciertas cosas no puede sino experimentar emociones correlativas a esos daños que se les ha hecho. Y aquí quiero detenerme porque desde hace ya bastantes décadas la psicología clínica descubrió que las cosas que vivimos emocionalmente no dependen tanto de los eventos o los sucesos externos, sino de las opiniones que emitimos a la hora de juzgar o de opinar acerca de esos hechos que nos están ocurriendo. Dicho de otra manera y con los versos de Quevedo, no son las cosas mismas las que al hombre alborotan y le espantan, sino las opiniones engañosas que tiene el hombre de las mismas cosas. ¿Qué quiere esto decir?
que todo el universo emocional que vivimos internamente no es el resultado automático de sucesos externos que ocurren y que tienen como inmediato e ineludible efecto experimentar tal o cual efecto emocional, sino que esas emociones vienen mediadas por opiniones, por estereotipos, por valoraciones, juicios de valor que hace automáticamente y a toda velocidad nuestra cabeza y que son los que producen realmente la herida emocional. En la psicoterapia cero, en la recuperación de las víctimas, es muy importante dotar a la víctima de este recurso fundamental de realizar un análisis interiorizado, permanente, que primero ha de hacerse al finalizar una jornada a través del cuaderno de storytelling, el cuaderno de trabajo terapéutico, pero que debe ir poco a poco formando parte de las estrategias en tiempo real que la persona tiene para detectar inmediatamente en qué momento algo que está ocurriendo está generando opiniones irracionales, distorsionadas, juicios de valor que van a herir sus sentimientos y sustituir rápidamente esos juicios de valor, esas opiniones, por otros que produzcan otro tipo de emociones de tipo positivo. Por tanto, no es verdad, como mucha gente cree, que son las cosas que nos ocurren las que generan reacciones emocionales en nosotros, sino que esas reacciones emocionales tienden a estar mediatizadas por las cosas que sin darnos cuenta y a toda velocidad estamos opinando, pensando, juzgando acerca de esos sucesos o esos eventos. El arte de la psicoterapia y el arte de la felicidad consiste precisamente en ser capitán de tu propia alma, ser el que dirija realmente tu pensamiento hacia vías de un pensamiento no distorsionado, racional y correcto, para evitar, porque las distorsiones de las ideas o pensamientos irracionales no solamente tienen el problema de que lo sean, que sean irracionales, sino sobre todo de que tienen una serie de consecuencias negativas y producen, sí, claro que sí, reacciones emocionales negativas que vas a sufrir y vas a padecer si no las sustituyes por otras. Y así como no puedes cambiar las cosas que te ocurren, así como no puedes cambiar los eventos, lo que te sucede, no puedes hacer que los demás te quieran, te acepten, te acojan, te hagan de su panda, de su grupo, de su ramillete de muchachos, sí que puedes tener un control, y en este caso es definitivo y absoluto, sobre los juicios de valor que tú emites y que te están condenando sin darte cuenta a experimentar emociones negativas. Por tanto, sustituir esas opiniones irracionales por opiniones o juicios de valor o pensamientos que sean racionales y que te lleven a un pensamiento libre de distorsión y que genere las emociones correspondientes. Y eso solamente depende de la voluntad. No depende de que las cosas cuadren o no cuadren. Y esto te va a proporcionar una libertad, primera y última, que es la libertad de que nada ni nadie pueda afectarte, ni en el sentido positivo, busques, desees, anheles algo sin lo cual creas que no puedes sobrevivir, o en el sentido contrario, tengas miedo, terror, angustia por pensar que no puedes tener o que puedas perder ciertas cosas, ciertas relaciones, o que necesites alcanzar ciertos puestos, ciertas situaciones sociales, laborales, vitales, familiares, sin lo cual vas a ser feliz. Todas esas distorsiones mentales o psicológicas, una vez superadas, llevan a una vida de aceptación plena de todo aquello que no puede cambiarse y de también pacífica reivindicación y pacífica ocupación en el sentido de ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse de aquello que se puede cambiar dedicando con paciencia, con tranquilidad, con cariño, con ternura para con uno mismo, con mucha paciencia para con uno mismo, ir cambiando aquellas cosas hacia mejor, hacia una vida más plena, más feliz, más dinámica. Y por eso otra de las ideas que muchas personas han heredado del trauma y que son terribles porque condenan a una enorme frustración, es esa idea de que es horrible que las cosas no salgan como a uno le gustaría. Y por tanto, el quedar apegados
a una frustración constante, una frustración porque obviamente no todas las cosas que deseamos ocurren. ¿Es deseable plantear objetivos? Claro que sí, pero no es deseable apegarse a ellos. ¿Es deseable plantear una ruta, una hoja de ruta? Sí, siempre y cuando ésta sea realista, comprenda, entienda y razona que lo más importante no es el alcanzar esa hoja de ruta, ese objetivo, sino lo que esa hoja de ruta, objetivo, plantea en términos para la persona de bienestar, de felicidad, de plenitud existencial, y que sobre todo muchas veces, más importante que alcanzar ese objetivo, es decir, que las cosas salgan como a uno le gustaría, es el camino que hay que recorrer para ello. Por tanto, el truco está mucho más no en el output, sino en el throughput, no en el resultado final, sino en el viaje que hay que emprender, donde está verdaderamente la clave del disfrute y de la felicidad. Otras personas, sobre todo las personas más traumatizadas, viven con la idea racional de que si algo puede ser peligroso o atemorizante, y creed que las víctimas de psicópatas sí que tienen en sus vidas elementos peligrosos y atemorizantes, personas muy peligrosas que pueden llegar a lo peor, claro que sí. Si esto ocurre hay que preocuparse constantemente, preocuparse mucho y recrearse constantemente en la posibilidad de que ocurra. Realmente los flashbacks, la regurgitación del trastorno de estrés postraumático no tiene otro fin más que precisamente preparar y anticipar a la víctima hacia el futuro para que no ocurran esos peligros o esas situaciones atemorizantes. Pero claro, las víctimas quedan ocupadas, obnubiladas, digamos, poseídas por el temor, el miedo o incluso el terror a encontrarse con sus acosadores, con sus antiguas parejas, con sus familiares tóxicos, y esa evitación o esa evitatividad se cobra muchísima energía psíquica. Es quizás, y yo aquí tengo que poner el adjetivo, quizás la mayor pérdida energética que un ser humano puede experimentar de su dinamismo vital viene de la acumulación de miedos que puede tener en su vida. Y por tanto, el índice de salud mental y de felicidad no es tanto el índice de una sensación placentera o de plenitud, sino el índice de una vida sin miedo. No es una vida de despreocupación, de impulsividad, de imprudencia, que no estoy diciendo esto, sino una vida llena de lo que llamaríamos una liberación, por fin, de todo aquello que ata mentalmente a las víctimas dentro de lo que llamamos la experiencia del miedo, del temor o incluso del terror. Vivir con miedo es vivir a medias, y vivir con mucho miedo es vivir en una esquinita de tu realidad psicológica, con absolutamente miedo por todo y para todo, es decir, habiendo renunciado a tu expansión psicológica y social. Por tanto, contra el miedo, contra los peligros, contra todo aquello que puede afectarte, sí debes ocuparte, pero no preocuparte. Ocuparse es poner los medios efectivos, eficaces y productivos para evitar que aquello peligroso pueda ocurrir, pero preocuparse es darle vueltas una y otra vez de un modo improductivo, de un modo en una especie de círculo sin final, que va erosionando, minando emocionalmente a la víctima y le va dejando en una situación próxima a los problemas obsesivos que muchas también antiguas víctimas han heredado como resultas del trauma que vivieron. Otra idea muy propia de nuestra época, además facilitada por esta terrible educación sentimental que se está implantando entre nuestros jóvenes, es la idea falsa e irracional de que es más fácil evitar que hacer frente a ciertas dificultades o a ciertas responsabilidades personales que tenemos para con nosotros mismos. Y esta estrategia de evitación es central, es nuclear, precisamente porque todo aquello que las víctimas realizan después de vivir las experiencias del trauma cero, prácticamente se podría resumir en esa palabra, evitación. La víctima que ha sufrido los traumas inconmensurables de los que hablamos en este canal tiende a evitar, a mirar a otro lado, a no querer ver la realidad,
a contarse películas, cuentos, versos, chamullos y a intentar de ese modo eludir el momento en el que se va a tener que enfrentar a su responsabilidad de dar respuesta a eso que está ocurriendo y hacerlo de manera efectiva. Al final, más tarde o más temprano, todos esos que estáis evitando tomar decisiones, evitando lo que decimos coger el toro por los cuernos, decimos en España, y os aseguro que aquí coger el toro no significa lo mismo que significa en América. En esa responsabilidad de por fin tomar decisiones, elementos que nos lleven a eludir, evitar aquello que está haciendo daño, aquello que está arruinando nuestras vidas, aquello que nos está haciendo perder literalmente años de nuestras vidas, esa responsabilidad más tarde o más temprano te está esperando a la vuelta de la esquina. Cuanto antes lo hagas, antes terminas. En esta idea de la facilidad, de la evitación, de enfrentar los problemas, está gran parte de los problemas que nos encontramos, sobre todo con gente cada vez más joven, que viven en una evitatividad constante, en una evasión constante, y una forma de evadir esa necesidad de dar respuesta precisamente es adoptar un estilo de vida centrado en distracciones, evasiones, adicciones, que lleven a que la víctima no tenga la necesidad de enfrentarse y por tanto viva en la falsa sensación de que el problema al que tiene que enfrentarse o se ha superado o se ha resuelto o no existe directamente. Otra idea completamente irracional que muchas víctimas tienen es la idea de que un ser humano necesita tener a alguien más fuerte en quien confiar para poder salir adelante, para poder hacer frente a la vida, a alguien en quien apoyarse, un bastón, una muleta. Y claro que esto parece un poco duro decirlo, pero la ayuda, los miembros de tu consejo de sabios, tu psicoterapeuta, tu coach personal, son partes importantes que pueden ayudarte a tu recuperación. Pero en el fondo, y esto es muy importante que lo entendáis, el creer que uno necesita a alguien que se haga cargo de su vida, alguien más fuerte, alguien que tome la responsabilidad por uno mismo, no es más que un pensamiento infantil, inmaduro, que ha de ser superado por una conciencia de lo que es la realidad. Y es renunciar a esa dependencia psicológica de los demás o de alguien más fuerte para poder estar bien y convertirte a ti mismo en la causa principal de tu seguridad, de tu bienestar y de tu felicidad. Esto no es solipsismo, ni es individualismo, ni es una llamada al ermitañismo pensando en que cada cual se saque las castañas como pueda, se las arregle como pueda, sino es asumir una realidad psicológica que más tarde o más temprano tendréis que abrazar todos, víctimas y no víctimas, si no lo habéis hecho todavía, y es el hecho que la realidad nos devuelve de que los seres humanos, en lo más profundo de nosotros mismos, ante las decisiones que hemos de tomar, ante los avatares de la vida, ante las cosas que nos llegan, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. No que no haya personas a nuestro lado, no que no tengamos seres queridos cerca, si los tenéis, sino que en esa responsabilidad última, cada ser humano se encuentra solo, frente a sí mismo, y si sois creyentes, frente a Dios, si no, frente al universo, frente al destino, frente al karma, como lo queréis llamar, pero que al final estáis frente a la responsabilidad última, moral de todo ser humano, que es la pregunta última a la que tendréis que enfrentaros más tarde o más temprano, generalmente al final de vuestras vidas, y es ¿qué hicisteis con el tiempo que se os dio? ¿Qué hicisteis con ese ser humano más cercano, más próximo que se os entregó, que sois vosotros mismos? ¿Cómo lo cuidasteis? ¿Cómo le dedicasteis tiempo, atención, buenas cosas, vuestro tiempo, vuestro cariño, vuestros recursos, también vuestro dinero? Aquello que muestra que habéis colocado vuestra persona en el centro de vuestra vida y por tanto que estáis habitando, que estáis ocupando plenamente vuestra existencia.
Otro pensamiento irracional, y voy terminando ya con esta parte expositiva, es la idea de que si algo ocurrió en el pasado, siempre puede seguir ocurriendo en el futuro. Y si algo me afectó en el pasado, esto va a seguir afectándome de por vida. Este pensamiento tóxico lo tienen muchas víctimas que han cronificado las secuelas de estrés postraumático y que creen que no tienen arreglo, no tienen remedio, llevan tanto tiempo que no saben lo que es dormir una noche entera, tanto tiempo con secuelas postraumáticas como son los flashbacks, como es esa sensación inminente de que algo malo va a ocurrir, con esas somatizaciones que no ceden, que no terminan. El creer que porque una cosa te ha afectado incluso durante mucho tiempo, muchos años, va a seguir afectándote constantemente. Eso no es más que un condicionamiento, es una rémora mental. Es un condicionamiento de asumir que el futuro no es más que la reproducción del pasado. Y esto es muy típico de las víctimas, la máquina del tiempo que pasa del pasado al futuro, del futuro al pasado y del pasado al futuro, sin detenerse en habitar el único lugar en el que se puede vivir, que es en el momento presente. Tenéis que salir, lo hemos dicho ya tantas veces, de esa máquina del tiempo, que te lleva de lo doloroso y duro que ocurrió a la anticipación de las catástrofes, los males, los dolores y las angustias que ocurrirán en el futuro. Y adoptar la única política viable, realista, racional, que es convertirte en habitante del momento presente. Por cierto, momento único en el cual se puede experimentar la felicidad, porque en el pasado ya no puedes cambiar las cosas que ocurrieron y el futuro aún no ha terminado de llegar y por tanto anticipar lo que llegará y nunca termina de llegar no es sino otra general estrategia de evitación. Y por último, la última de las ideas irracionales que quiero tocar, y con esto voy terminando esta parte expositiva, es la idea de que uno debe preocuparse constantemente por los problemas de todo el mundo. Es lo que yo llamo el complejo de director general de la humanidad. Si eres uno de estos pagafantas o alma mater, codependientes, que te has acostumbrado a ocuparte de los problemas de todo el mundo, de sufrir por todo el mundo para de ese modo no tener que ocuparte de los tuyos, debes aprestarte a dimitir cuanto antes de ese puesto de director general de la humanidad. Nadie te ha nombrado responsable universal de todo lo que pasa a tu alrededor. Y si bien ayudar a los demás, solidarizarse con ellos, compadecerse, echar una mano, estar próximo a ellos, es una virtud moral, es quizás lo que caracteriza a la especie como una especie avanzada, una especie cooperativa, por más que los psicópatas de la Matrix que nos dirige nos quieren hacer creer que lo que nos caracteriza como seres humanos es nuestro individualismo, nuestro egoísmo y cosas así. Todo lo contrario, si nuestra especie ha avanzado y ha evolucionado, se debe precisamente a sus capacidades cooperativas, mucho más que a sus capacidades competitivas. Y que lo que nos ha permitido avanzar, aumentar el tamaño del cerebro, es precisamente el poder cooperar, el poder distribuir elementos de confianza dentro de la comunidad que permitan un crecimiento y que permitan también una sinergia a todos los niveles, también, por supuesto, a nivel económico. Dimite de director general de la humanidad y ocúpate en primer lugar de lo que tienes cerca. Cuidado con esos que militan en las causas lejanas, aquellas causas que están muy lejos para no tener que ocuparse de las más cercanas. Aquellos que están muy preocupados por los animalitos del Ártico, del Antártico, por los problemas que están allí y allá y pasan de largo sobre los problemas de los que tienen más cerca. Hay en el puesto de trabajo, al lado de donde yo trabajo, en el pupitre de al lado, en la escuela, en el lugar donde obviamente hay otras víctimas que si abres los ojos y eres sensible, vas a reconocer inmediatamente. No seas de esos fariseos que quieren compensar su insolidaridad cercana a base de inflacionar solidaridades lejanas que no comprometen a nada y que les permite comprarse una buena conciencia ecológica, solidaria o de cualquier otra militancia extravagante, por cierto, que nos lleva a olvidarnos de las verdaderas y reales víctimas que tenemos siempre, siempre
aquí al lado, cerca de nosotros. Recordar aquello que yo aprendí en el desierto cuando por la noche los beduinos, en esos desiertos maravillosos donde hay unas estrellas magníficas y hace mucho frío, por cierto, os lo aseguro. Desierto, hace mucho calor de día y mucho frío por la noche. Y por la noche se veían ante la tesitura de buscar dónde atar a un camello para evitar que el camello apareciera al día siguiente a 40 o 50 kilómetros del lugar donde pernoctaban. Y aquellos beduinos me explicaron cómo hacían para que los camellos no se les escaparan por la noche. Y es la última reflexión con la que quiero terminar este directo. Ellos me contaron que utilizaban una estrategia muy parecida a la que utiliza la mente a la hora de distorsionar nuestras opiniones o pensamientos y convertirnos en seres a veces irracionales. Lo que hacían era, pasmaos de esto que yo aprendí, simular que ataban al camello a un poste imaginario, a un árbol imaginario, imaginar que en el medio del desierto no hay árboles, de tal manera que el camello, con ese paripé que hacía el beduino, pensaba, creía que estaba atado y por la noche no se movía del lugar donde lo dejaban. Pero cuidado, el camello creía de verdad, tan de verdad que estaba atado, que por la mañana, si el beduino no simulaba que lo desataba del poste imaginario, por más que tirara del camello, tampoco caminaba. Pregúntate a ver si no eres tú también como esos camellos que estás atado, no por sogas, no por árboles reales, sino por sogas, árboles condicionantes que están mucho más en tu imaginación que en la realidad. Y si es así, despierta, porque la realidad te está esperando y dentro de la realidad es el único lugar donde puedes alcanzar eso que tanto anhelas, que es ese dinamismo, esa plenitud, esa felicidad que es lo que todos los seres humanos buscan. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach zero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.